Reciban nuestro más cordial y afectuoso saludo en este día que estamos con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Estamos ya en el capítulo 16 del libro de 1 Corintios, donde vamos a ver que el apóstol Pablo va a hacer una serie de exhortaciones e indicaciones a través de esta carta que nos muestra la práctica eclesiástica de lo que es la iglesia allá en Corintios. Muchas exhortaciones aquí. En primer momento vamos a ver la exhortación e indicaciones sobre las ofrendas. Y esto lo encontramos ya en el capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Amén. Al parecer, esta propuesta de llevar una ofrenda misionera para los hermanos de Jerusalén surgió en el corazón de Pablo durante su tercer viaje misionero. En esta ofrenda que él promovió en las iglesias gentiles era para llevarla a Jerusalén. También se habían sumado a esta propuesta y habían pedido participar de esta ofrenda a las iglesias de Macedonia, Acaya, lugares en los cuales Pablo había sembrado el evangelio. Los gentiles entendían este principio de dar y compartir. Ellos recibieron lo espiritual, ellos compartirían con los judíos lo material, según la necesidad que en ese tiempo o en ese momento se estaba dando. Era una práctica común en la iglesia, que los miembros de la iglesia aportaran ofrendas, según el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿sí? No eran cuotas de socios o de miembros, no eran limosnas tampoco. No, el sentido que se daba a estas aportaciones que daba la iglesia, los miembros de la iglesia, era un sentido de ofrenda. Una ofrenda es algo que se separa, se santifica para Dios, algo con lo cual se honra a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia tenemos ese principio. Nosotros no damos cuotas, no damos donaciones benéficas, ni damos limosnas para pordioseros, sino lo damos como ofrendas, ¿sí? Un acto de gratitud, un acto de honrar a Dios es cada ofrenda que damos a la iglesia. Y eso es la práctica que se tenía en las iglesias gentiles y en todas las iglesias del Señor en el primer siglo, que se usaban para los pobres, se usaban para las necesidades de la iglesia, correcto, sí, pero el sentir con el cual se daban ese dinero era con el sentir de ser una ofrenda, de gratitud, de honra para Dios. También vamos a ver aquí que una práctica de la iglesia primitiva era el reunirse el primer día de la semana o día domingo, ¿sí? Era el día principal de reunión. Comenzaron las iglesias a adoptarlo, no en reemplazo del día sábado, sino como el día que honra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al día domingo o primero de la semana se le conoce como el día del Señor, el día en el cual la iglesia honra, recuerda la resurrección de Cristo. Es el día del culto principal, es el día en el cual la iglesia celebra la Santa Cena, que era en memoria de la resurrección de Cristo. Por eso la fórmula cuando ministramos la Santa Cena dice, haced esto en memoria de mí, en memoria de la resurrección de Cristo. Por eso se celebra el día domingo esta ordenanza de la Santa Cena, ¿no? Y no solamente era la ordenanza de la Santa Cena en el día primero de la semana o día domingo, sino también vemos aquí algo más, la recolección de ofrendas. Los creyentes traían sus ofrendas el día primero de la semana o el día domingo, el día que se reunían, ¿sí? El día de la resurrección de Cristo. Luego también vamos a ver aquí en estos 4 primeros versículos que la ofrenda no era un monto fijo, ¿sí? No era un monto fijo, sino, como dice aquí el texto bíblico, según haya prosperado cada uno. Era proporcional, ¿sí? Era proporcional. No era un monto fijo, una cuota fija, no, como un club, ¿sí? No era así, sino era una ofrenda voluntaria según cómo propone cada uno en su corazón y proporcional a lo que haya ganado o prosperado. La ofrenda es eso, ¿no? De lo que Dios nos bendice, damos para Dios.
Y en ese sentido, la ofrenda era proporcional a lo que cada uno tenía. El que tenía más, el que más había recibido, ofrendaba más, y el que menos había recibido, daba menos, porque era proporcional, ¿sí? También vemos otro principio aquí relacionado con el dar, con la ofrenda. Así como era proporcional, también vamos a ver que en estos casos, ¿no?, había motivos especiales por los cuales se ofrendaban también. Se ofrendaban, como en este caso, para ayudar a los pobres, socorrer a los pobres que estaban en Jerusalén. Y debían hacerlo con tiempo. La iglesia ya tenía un fondo que semanalmente se iba recogiendo y eso iba a ser destinado para una causa especial. En este caso, las instrucciones que está dando son específicas para los pobres de Jerusalén. Eso no quiere decir que era el único motivo por el cual se recogían ofrendas. La ofrenda era constante para poder ayudar a los misioneros, para poder ayudar a la expansión del evangelio, para el sostenimiento de la iglesia. Pero en este caso está enfocando la ofrenda para los pobres. El versículo 3 ahora, ¿sí?, nos va a hablar un poco más ahora de los cuidados que el apóstol Pablo tenía en cuanto a la economía, a los bienes económicos, y lo expresa de la siguiente manera. Versículo 3 y 4, dice así la palabra del Señor. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irá conmigo. Amén. Aquí vamos a ver el cuidado que tenía, el sumo cuidado que tenía el apóstol Pablo con el trato de los bienes económicos. Serían los mismos hermanos quienes llevarían la ofrenda a Jerusalén. La iglesia designaría a los mismos hermanos de la iglesia, una comitiva, no sabemos de cuántos, pero sí que uno o más hermanos serían los que lleven esa ofrenda, no sería el apóstol Pablo. Entonces él quería asegurarse por todos los medios de ser transparente, de no dejar dudas en cuanto al manejo económico. No se vería bien que él mismo coja toda la ofrenda y se vaya, para evitar suspicacias dentro de los hermanos, evitar que los hermanos pequen deliberadamente en sus pensamientos. Entonces él va a permitir eso. Ustedes mismos van a designar las personas que van a llevar ese donativo a Jerusalén. Y esos hermanos serían designados por carta, es decir, la carta sería unas credenciales, ¿sí?, a manera de credenciales, acreditando a esas personas que están llevando ese dinero a Jerusalén. Y no solamente una acreditación, sino la carta serviría a la manera de lo que hoy tenemos los recibos, ¿sí? Los hermanos fulano de tal están llevando este donativo de tanto de dinero afectuosamente. De la manera en que ellos lo expresarían, como vemos las cartas apostólicas, de esa manera pues ellos estarían asegurando que sean personas de la misma iglesia las que lleven, designadas por la misma iglesia las que manejen ese dinero, y que a través de una carta sea acreditado las personas que están llevando el dinero y también la cantidad de dinero. La idea, hermanos, era evitar todas suspicacias, no dar lugar al diablo. Hoy día en las iglesias se maneja con mucho cuidado el dinero, o se tiene que manejar si tal vez no lo están manejando. Evitar las suspicacias, evitar que una sola persona maneje el dinero y que pueda dar cuentas de ese dinero que maneja. Por eso tenemos la tesorería en las iglesias, hay recibos, boletas, que se va a usar de manera adecuada, llevar una administración adecuada, con tal de evitar suspicacias y no dar lugar al diablo en cuanto al uso de la economía dentro de una congregación. Luego viene ya en el versículo 5 para adelante, Pablo va a expresar sus planes de apoyo a la iglesia. Pablo quiere apoyar a la iglesia, está muy preocupado por la iglesia de Corintios y sus exhortaciones no van a quedar ahí nada más. Él tiene previsto, está preveyendo, está proyectando ayudar, prestar apoyo espiritual a la iglesia de Corintios, como a todas las iglesias, ¿sí? Y ahí les va a presentar ahora sus planes personales que tiene de ayudar y apoyar a la iglesia de Corintios. Primero va a presentar su deseo de una visita personal. Él tiene planeado una visita personal a Corintios y eso lo vamos a ver en el versículo 5 y 6. Dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno.
para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo planificaba sus viajes. Planificaba sus viajes teniendo en cuenta los posibles percances que podían presentarse y tal vez truncar esos planes. A pesar de que el apóstol Pablo era un hombre que escuchaba la voz de Dios, que era dirigido por Dios mismo en todos los asuntos, pero eso no quitaba la parte humana en que tenía que planificar sus viajes y tomar medidas contra los posibles percances que podían presentarse e interrumpir esos planes. Muchos cristianos hoy en día no quieren planificar y están esperando tal vez un sueño, una voz de Dios que les diga qué hacer o qué no hacer. Mientras no tengan un sueño, una voz de Dios, una visión, pues no hacen nada. Aquí vemos que Pablo no era así. Si bien él recibía visiones de Dios, recibía la voz audible de Dios a través de sueños, pero eso no era la vida constante del apóstol Pablo. Eso no era el caminar diario del apóstol Pablo, ¿sí? Eran circunstancias en las cuales Dios le mostraba visiones, Dios le hablaba en sueños o Dios le hablaba con voz audible. Pero el apóstol Pablo no estaba supeditado a que Dios tenga que hablarle directamente. Él, como hombre, como siervo de Dios, sabía que tenía que planificar. Por eso dice, cuando haya pasado por Macedonia, ¿no? Planifica que va a pasar por Macedonia. Y dice, y podrá ser que me quede con vosotros, ¿no? Él no dice, sí, voy a hacer esto, esto y esto, y punto. Lo declaro en el Señor. No. Él estaba poniendo todo bajo la voluntad de Dios. No la sabía en ese momento. Por eso hablaba en términos de posibilidades, ¿no? Haremos esto, si Dios quiere pasar el invierno con ustedes de esa manera, ¿no? Entonces nos lleva a poder centrarnos bien en nuestra práctica diaria. La iglesia tiene que planificar, no estar esperando una manifestación sobrenatural, carismática, sobrenatural para poder recién planificar o hacer sus cosas. ¿Sí? Es importante planificar, es importante tener en cuenta los percances que la iglesia puede tener cuando planifica las cosas. En estos dos versículos 5 y 6, también vamos a observar algo. El ánimo que el apóstol Pablo conserva todavía de visitarlos, a pesar de tanta oposición que ha tenido a su ministerio allá en Corintios, ¿no? A pesar de los sectarismos que ha habido en Corintios, ¿no? Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. A pesar de que muchos en Corintios cuestionaban su apostolado, a pesar de que había muchos casos de inmoralidad sexual y otros vicios más que tenía esa iglesia, el consejo del apóstol Pablo es que perseveren, lo esperen, él va a volver a la iglesia, él va a visitar a la iglesia. Él planifica ir pronto. Amén. Generalmente alguien que no lo quieren, por así decirlo, en una iglesia, no tiene ánimos de ir a visitarlo, ¿no? Los hombres muchas veces somos así, ¿no? Somos débiles en carácter. El ánimo de visitar a tal o cual hermano decae, ¿no? Y no, dice, yo no voy, dice generalmente la persona. Yo no voy a esa iglesia, ahí no me quieren, ¿no? Ahí no me reciben. Pero aquí el apóstol Pablo, como buen padre espiritual, a pesar de todas esas circunstancias contrarias a su persona y a su ministerio, él está pensando seguir apoyándolos, seguir yendo. Y no dice, no, cámbiense de iglesia, esa iglesia no vale, no dice así. Esa iglesia es una iglesia corrupta, ya se malogró esa iglesia, váyanse a otra iglesia, busquen otra iglesia. Ni en ningún momento vamos a ver ese consejo. La iglesia es una familia, la iglesia es como el matrimonio. Tenemos que buscar en cada momento qué es salvar la relación de iglesia, qué es salvar la vida espiritual de la iglesia. Nuestro propósito como pastores, como líderes, es conservar la obra de Dios, no disolverla para tal vez crear otra iglesia, ¿sí? Su apoyo va a seguir constante del apóstol Pablo para tratar de ordenar, de mejorar la vida espiritual para la gloria de Dios y resolver algunos asuntos también que habían pendientes ahí en Corintios. Por eso dice en el versículo 7 al 9 lo siguiente: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, eso es la vida de la iglesia de Corintios y la relación con el apóstol Pablo. Su constante ayuda, su constante deseo
de salvar la vida espiritual, la iglesia de Corintios. Salvar en el sentido de mejorar las relaciones con el apóstol Pablo y recuperar la pureza moral, doctrinal, ¿sí?, de la iglesia de Corintios. En el versículo 10 al 11 vamos a ver el deseo de enviar a Timoteo, ¿sí? No solamente él piensa ir, sino que ya está pensando enviar a Timoteo a la iglesia de Corintios. Y dice así, ¿no? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aquí Pablo está anunciando que Timoteo va a ir a la iglesia, ¿no? Al parecer, según lo que nos dice 1 Corintios 4:17, ya había sido enviado, ya estaba en camino. Ya estaba en camino Timoteo, pero también pone de esta manera, si llega Timoteo, de repente se demoran, de repente hay algún percance, pero si llega Timoteo, porque ya lo había enviado, ¿no?, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Por qué? Porque el carácter de Timoteo era un poco frágil, no era como el carácter de Pablo, pero aún así, con diferentes caracteres, Dios nos usa en la iglesia, hermanos. No todos tienen un carácter amable, apacible, otros son un poco más fuertes, otros son un poco más débiles en cuanto a carácter, pero Dios nos usa de una u otra manera en su obra. Es un error pensar que todos tengan el mismo carácter, ¿no?, que todos piensen de la misma manera. En la iglesia somos gente que pensamos diferente muchas veces, gente que tenemos caracteres diferentes, pero Dios nos usa y Dios nos transforma y Dios cada día nos perfecciona para su gloria. También le indican que deben encaminarlo cuando ya deje Corintios, ¿no? Deben encaminarlo. Quiere decir que la iglesia de Corintios, una vez que Timoteo haya llegado y ya se retire, siga su viaje, deben encaminarlo en el sentido de proveerle para sus pasajes, para lo que es sus necesidades de sustento, ¿sí? Entonces era parte de la práctica de la iglesia. Los misioneros llegaban, los acogían, los hospedaban, les daban alimentación y cuando tenían que salir eran provistos de algo de dinero y provisiones para su próximo viaje, para su próximo destino. Y tercer punto, habla de enviar a Apolos. Había tenido también el apóstol Pablo enviar a Apolos a Corintios. Y vamos a ver qué resultado obtuvo el apóstol Pablo de este deseo de enviar a Apolos a Corintios. Dice así el versículo 12, mire, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Amén. Aquí vemos también el apóstol Pablo dentro de ese proyecto de poder ir a ayudar a los hermanos de Corintios. Entonces estaba en mente también hablar con Apolos. Era un predicador muy elocuente, mucho más elocuente que el apóstol Pablo. Y vemos que aún en la iglesia se habían levantado ya sectarismos, muchos se identificaban con Apolos, ¿no?, y no con Pablo, ¿no?, y otros sí con Pablo. Así es que él no podía hacer caso. Su vida, su dirección, sus decisiones no podían ser manipuladas, no podían ser dirigidas por las murmuraciones que habían dentro de la iglesia. Sí, de ninguna manera. La obra del Señor, las murmuraciones, las carnalidades no pueden ser las que motiven, las que dirijan las decisiones dentro de la iglesia. Bueno, Pablo había insistido con Apolos, pero el hermano Apolos tampoco había tenido voluntad, dice, de ir a Corintios. Tal vez él no consideraba adecuado ir en ese momento. No es porque esté enojado con los corintios, no es porque esté enojado con el apóstol Pablo de ninguna manera, sino que simplemente él, en su deseo de servir al Señor de la mejor manera, no lo vio conveniente. Y ya al final de esta carta vienen los saludos finales. El versículo 13 dice así, ¿no?, y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Entonces la primera parte de esta exhortación final es una exhortación a estar atentos, ¿no?, a estar vigilantes. Por eso dice velad. Estad vigilantes en la fe y la buena marcha de la iglesia. Estad firmes, portaos varonilmente. Esta última parte, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, está hablando del carácter firme, del carácter
constante, ¿no?, que deben tener los hermanos en la iglesia. Y una exhortación final: todas las cosas sean hechas con amor, ¿no? El amor ha de ser el móvil principal, el propósito principal por el cual hagan todas las cosas. Es decir, debían procurar el bienestar de la iglesia, el bienestar del otro, no el bienestar propio, el bienestar egoísta. Luego sigue en el versículo 15, dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan. Amén. Ministrando y tenía un liderazgo en la iglesia, así es que la indicación es esa, ¿no? Deben ser considerados, deben ser respetados esa familia. En otras palabras, los hermanos que están dedicados por completo a la obra de Dios deben ser motivo de estimación, de consideración en la iglesia. Y si tienen un liderazgo, porque aquí habla de obedecer a ellos, entonces hay que sujetarse a los líderes, ¿no? En este caso, líderes que están sirviendo y dan buen testimonio con toda su familia. Luego presenta ya el apóstol Pablo su alegría por la visita de algunos hermanos. Posiblemente estos hermanos fueron los que le trajeron la carta con las preguntas que responden esta carta de 1 Corintios, ¿sí? Dice así el versículo 17: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Se menciona a Fortunato, a Estéfanas, a Acaico, que son los hermanos que posiblemente trajeron la carta y le trajeron demás noticias acerca del comportamiento y la vida moral de la iglesia. Los informes verbales, que posiblemente fueron de estos hermanos y de otros más que venían de Corintios, fueron contestados en los 6 primeros capítulos de la carta de 1 Corintios. Y la carta que posiblemente estos hermanos trajeron de Corintios fue contestada desde el capítulo 7 hasta el final de la carta. Ya en el versículo 19 también está comunicando saludos personales. Vamos a ver lo que dice el versículo 19. Versículo 19 dice así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Amén. Bueno, aquí está presentando, comunicando los saludos de toda la iglesia que está con el apóstol Pablo y los hermanos que están con él también trabajando ahí, y en los hermanos de la iglesia manifiesta los saludos para los hermanos de Corintios, ¿no? Y la exhortación en el versículo 20 es a que expresen su saludo de manera afectuosa, ¿sí? En ese tiempo era con un beso santo, con un ósculo santo. En ese tiempo el ósculo santo era a través del beso, un abrazo y un beso entre varones, ¿no? Y las damas entre damas. Así era en ese tiempo. De manera general podemos decir que la exhortación es a que ellos en su trato, su saludo debe ser de manera afectuosa. Y esto del saludo afectuoso varía, hermanos, según la cultura, según el país. Por ejemplo, en nuestro país, el saludo afectuoso, también usamos el beso, pero no nos saludamos con beso entre hombres, ¿no? El beso es entre un hombre y una mujer, ¿no? Hermano, hermana, con un beso santo, un beso recatado muchas veces, o si no, a veces puede ser un simple abrazo fuerte. Según el lugar, la cultura en que nos encontramos, hermanos, ha de practicarse este saludo, pero tiene que ser sin malicia, un saludo santo. Bendito sea el Señor. Amén. Sea de la forma, de repente un estrechón de manos, un abrazo, un beso. En otros países sí, los varones se dan un beso santo. Por ejemplo, en Argentina tienen esa costumbre, en varones se dan un beso, y es normal en la costumbre, y es un beso santo. En Rusia igual, y en muchas partes del mundo aún los varones se saludan con beso. Aquí en nuestro país no acostumbramos eso. Entonces el saludo debe ser de manera afectuosa, según la forma y cultura que en cada lugar. Afectuosa, pero en un ámbito de santidad. El versículo 21 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y ahí termina la carta. Finalmente, Pablo, los últimos versos de la carta, él lo escribe con su puño y letra, como era su costumbre en las diferentes cartas que él escribía. Generalmente él dictaba la carta.
Sus cartas él las dictaba y había alguien que escribía sus cartas. Pero al final el saludo él lo escribía con su propio puño y letra, ¿sí? Para dar veracidad de que esa carta era original de él. Bueno, luego expresa en el versículo 22 una expresión fuerte, al parecer dirigida a aquellos que estaban menospreciando a Jesucristo, aquellos que estaban atacando la doctrina de Cristo. Cuando decimos la doctrina de Cristo, hablamos de la divinidad de Cristo, de la naturaleza divina de Cristo, del plan redentor de Cristo. Pues generalmente eran los judíos, los judaizantes, que estaban en contra de la obra de Cristo. Y dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es una manera de decir maldición, maldito. Tremendo. Es fuerte esto realmente, pero lo expresa de esa manera. Lo grave que es ir contra la doctrina de Cristo. Juan también habla en sus cartas: quien no traiga esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, la doctrina de Cristo, la enseñanza sobre la obra y persona de Cristo es importantísima, es una doctrina fundamental, básica, que quien ataque esta doctrina está atacando realmente el corazón mismo del Evangelio, del cristianismo. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos los apóstoles ponen énfasis en lo que es la doctrina de Cristo. Y aquí habla, ¿no? Quien no ame al Señor Jesucristo sea maldito o anatema. El Señor viene, Maranata, Cristo viene pronto, en otras palabras. Bendito sea el Señor. Ya el versículo 23 concluye dando gracias a Dios, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén. El deseo que la gracia del Señor permanezca en los hermanos de Corintios. Que la gracia de Dios rija sus vidas, transforme sus vidas. Amén. Y el versículo 24 dice: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Pablo amaba a sus hermanos, amaba a la iglesia de Corintios. Por más vicios y pecados que habían ahí, tenían que ser corregidos. Y la iglesia volverá a ser esa iglesia floreciente, esa iglesia que da testimonio para la gloria de Dios allá en Corintio, en esa región de Grecia, Europa Oriental que es hoy en día. Y así termina esta carta, hermanos, con saludos, exhortaciones, deseo de poder encontrarse con los hermanos y deseo de que los hermanos sigan creciendo espiritualmente en la gracia del Señor, expresando su amor en Cristo para toda esa iglesia, la cual Pablo mismo en el Señor había fundado, y él mismo se preocupaba de que esa iglesia sea levantada para la gloria del Señor. Bien, hermanos, hasta aquí nos hemos quedado, hemos terminado ya. Hoy ha sido el último capítulo del libro de 1 Corintios. Esperamos que haya sido de gran bendición. Dios les bendiga y estaremos continuando con más estudios bíblicos en los próximos programas. Muchas gracias. Bendiciones.